Veamos a las sucesiones monótonas. Pero antes, distingamos estos elementos. Aquí tenemos un elemento cualquiera de una sucesión, el A sub n, y se está comparando con su elemento siguiente. Por eso es A sub n más 1. Cuando un elemento es mayor que su siguiente, o podemos decir cuando el siguiente elemento es menor que su anterior, entonces se trata de una sucesión monótona estrictamente decreciente. ¿Cómo es la situación en un sistema de coordenadas, en un pequeño gráfico? En un pequeño gráfico tendríamos, dice de que el siguiente debe ser menor que el anterior. Entonces, si nosotros ponemos que un primer elemento a sub n está ubicado ahí y el siguiente ahí tiene que ser menor, tiene que ser menor, tiene que ser menor, tiene que ser menor, entonces estamos hablando de una sucesión estrictamente decreciente. Miren que está bajando, miren que está decreciendo. Pero si hablamos de una sucesión monótona decreciente, simplemente decreciente, entonces establecemos la posibilidad de que dos elementos puedan ser iguales, dos elementos consecutivos puedan ser iguales, el anterior y el siguiente. Además de que necesariamente tenga que haber esta regularidad de bajada, es decir, la misma que observábamos en el caso anterior. ¿Cómo es este gráfico? Pues vamos a elaborarlo por aquí. Podemos tener un elemento aquí arriba, el siguiente puede ser igual o puede bajar. Vamos a entender que es igual. El siguiente puede ser igual o puede bajar. En este caso, vamos a entender que bajó. Y puede seguir bajando. Y nuevamente puede ser igual, pero la tendencia es bajar. Entonces decimos que esta sucesión es sucesión monótona, simplemente decreciente. Vamos a analizar ahora la función constante. Una función se dice que es constante cuando sus elementos son iguales toditos. Es decir, el elemento anterior es igual a cualquier elemento siguiente. Entonces en el gráfico tendríamos la situación que vamos a expresar aquí. Sistema de coordenadas y ubicamos nuestros puntos. Digamos de que el primer elemento está en esa posición. El segundo elemento tiene que ser igual. El tercer elemento igual, 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 porque así nos dicen que tienen que ser iguales. Entonces decimos, esta es una sucesión monótona constante. Ahora veamos las sucesiones monótonas crecientes. Ahora la cosa es diferente. Dice que cada elemento siguiente tiene que ser mayor o igual que su anterior. Cada elemento siguiente debe ser mayor o igual que su anterior. Entonces vamos a graficar esa situación. Aquí tenemos nuestro pequeño sistema de coordenadas. Ubicamos a un elemento en una posición cualquiera. Y como el siguiente elemento tiene que ser mayor o igual que el anterior, entonces o lo podemos más arriba, como es este el caso. En este caso estoy diciendo que el siguiente es mayor que el anterior, pero también puede ser igual. Entonces el siguiente elemento, el elemento 3, puede tener el mismo valor que el elemento 2, porque también permite que sean iguales. Pero la tendencia definitivamente, por lo menos de un par de esos elementos, tendría que ser que va creciendo, que va yéndose hacia arriba. Noten que la tendencia es en ascenso, es hacia arriba. Entonces hablamos de una sucesión monótona creciente. Veamos finalmente las monótonas estrictamente crecientes. Las estrictamente crecientes quiere decir que no se pueden emparejar. Tienen que crecer y crecer y crecer única y exclusivamente. Entonces, hagamos el pequeño gráfico que represente esa situación. Nuestro sistema de coordenadas en el que vamos a ubicar un punto cualquiera y el siguiente punto tiene que ser siempre mayor que el anterior punto. Ya, entonces, estrictamente tiene que ser a más. Estrictamente tiene que ser a más.
Y vemos que evidentemente esta sucesión va creciendo. Esa es entonces la clasificación, los tipos de sucesiones en cuanto a las sucesiones monótonas. Ahora amigos, analicemos esta sucesión aplicando cada uno de los conceptos que hemos revisado anteriormente. Dice, determina qué tipo de sucesiones monótonas son las siguientes. Empecemos con esta sucesión A sub n. Dice que está formada por todos los elementos menos n. Ya sabemos que a n le vamos a otorgar valores desde 1 para comenzar a hallar cada uno de los elementos de la sucesión. Comencemos a hallarlos. Imaginemos que n es 1. Entonces tendríamos menos 1. Menos 1 sería nuestro primer elemento. Segundo elemento, cuando n es 2, tendríamos menos 2. Tercer elemento sería menos 3. Siguiente sería menos 4. Y el siguiente sería menos 5. Ahora pongámonos a analizar. Del menos 1 al menos 2, ¿qué ha pasado? Y del menos 2 al menos 3, ¿qué ha pasado? Y del menos 3 al menos 4 y así sucesivamente. Empecemos con el primer par. Del menos 1 al menos 2 ha pasado que el elemento siguiente es menor que el anterior. Menos 2 es menor que el menos 1. Entonces, estrictamente se ha reducido. Ahora, del menos 2 al menos 3, que el menos 3 es menor que el menos 2. Y así se está manteniendo la secuencia de disminución. Entonces, y en ningún momento se han emparejado los valores. Entonces decimos que esta es una sucesión monótona decreciente, estrictamente decreciente. Decreciente. Vamos a analizar nuestra sucesión B. En nuestra sucesión B ya nos están presentando cada uno de los valores y vemos que la tendencia es el ascenso, porque desde el 2 hasta el 5 progresivamente han ido aumentando los valores, pero en algunas ocasiones se han mantenido emparejados, se han mantenido iguales los valores. Entonces, ¿cuándo debe suceder eso? Definitivamente estamos hablando de una sucesión monótona creciente, pero no es estrictamente, porque en algunas ocasiones se han emparejado. Entonces decimos que evidentemente esta es una sucesión monótona, no estrictamente creciente, simplemente creciente.